Buenas noches a todos, bienvenidos y bienvenidas a este foro de discusión y análisis de la Ley General del Deporte. Del Colegio Dominicano de Educadores Físicos y la Red de Educadores Físicos de este país, le damos formalmente la bienvenida. El programa de esta noche ahí en pantalla está de una manera muy estructurado y solamente tenemos 1 hora 15 minutos a partir del momento que ya comenzamos. Quisiera presentarle al maestro, al doctor José Rafael Veras, quien posee un doctorado en ciencias pedagógicas, tiene una maestría en planificación educativa, especialista en planificación y gestión educativa, una licenciatura en cultura física que también ha sido revalidada por la Universidad Autónoma de Santo Domingo para obtener el mismo grado de licenciatura en educación física, y además posee un diplomado en medicina de la actividad física y el deporte. Sus estudios han estado pues caminando a raíz de 3 instituciones, en Cuba, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en... Damas y caballeros, con ustedes el doctor José Rafael Veras, quien va a trabajar con nosotros en la presentación del Colegio Dominicano de Educadores Físicos. Bienvenido, doctor, adelante. Quiero darle las gracias a todos ustedes nueva vez. Hay compañeros muy queridos que tengo por aquí y colegas de larga data. A todos bienvenidos y gracias por su presencia. Sus ideas van a ser sumamente aportadoras y edificantes para sacar un resultado final. Muchas gracias también a nuestros panelistas que han aceptado la invitación. Esperamos que también para ellos sea muy gratificante compartir con los educadores físicos de la República Dominicana. Por cuanto han estado preguntando en diferentes momentos en el chat, quiero con mucha brevedad presentarle a todos ustedes qué es el Colegio Dominicano de Educadores Físicos, CODEFI. Esta entidad es una organización gremial, como ustedes ven, sin fines de lucro, que agrupa a profesionales del área de educación física, del deporte y la recreación y sus áreas afines. Es importante saber que este colegio tiene un carácter nacional, no gubernamental y sin ideología política, es apartidista, libre, democrático, independiente y transparente, con fines lícitos que no incluyen el obtener beneficios pecuniarios para ninguno de sus miembros o en dinero para repartir entre nosotros y entre ustedes. Es decir, en síntesis, es una ONG. Así se concibe el CODEFI. El CODEFI recibió, en el 2014, su certificado de incorporación conforme a todo lo que establece las leyes de nuestro país. La misión de CODEFI es ser la organización de los educadores físicos de la República Dominicana, reconocida y valorada socialmente por la comunidad educativa por su trabajo tesonero, serio y respetuoso de las individualidades, que goza de gran estima por la calidad de sus acciones, por la transparencia de los procesos de gestión y por el aporte a la sociedad y a la convivencia práctica. Entre los objetivos que tiene el CODEFI, hay 7 grandes objetivos que usted puede ver en pantalla, que en síntesis se trata de estimular la realización de actividades deportivas y culturales mediante charlas, seminarios, paneles y actividades como esta. Decimos culturales porque la educación física también es parte de la cultura física, y la cultura física es todo ese legado de movimiento que hace de forma tradicional, de forma sistémica, cualquier país para mantener su salud física en óptimas condiciones. Además, el CODEFI coordina, organiza actividades comunitarias encaminadas a la adecuación de la población sobre su cuidado en sentido general. También tiene como objetivo fortalecer el nivel técnico profesional de su membresía a través de capacitaciones e informaciones que como esta también puedan ser de utilidad. En cuarto lugar, ofrecer servicios de educación física a nivel nacional e internacional, así como representar a los educadores físicos en cuanto a las dimensiones de la práctica de la educación física, del derecho que tiene cada uno y su vinculación con proyectos internacionales. En quinto lugar, el CODEFI
cultiva la reciprocidad y el cooperativismo entre sus miembros. Impulsa programas de ayuda y becas para los miembros de CODEFI y también sus familiares. Esos son de los objetivos que dan sentido a esta organización. Además, organizar cursos, charlas, conferencias, tertulias, seminarios, diferentes tipos de eventos y programas tendentes a mantener normas de buena costumbre y también de dar asistencia legal a los miembros de la organización. ¿Cuáles son los requisitos para ser miembro de CODEFI? Bueno, ser licenciado o licenciada en educación física o su equivalente, ser profesores con maestría en educación física o profesionales, profesores técnicos en educación física o áreas afines, profesores de educación física del sector público o privado, técnico de educación física nacional, regional, distrital, estudiante de la carrera de educación física con 110 créditos aprobados, previa presentación de certificación como constancia de estudio. El CODEFI ha hecho varias actividades desde su surgimiento, entre ellas, en el 2013 realizó en acuerdo con el Ministerio de Deportes y Recreación en la Universidad La UNFU un diplomado del cual egresaron 80 jóvenes, y estos jóvenes que ustedes ven en pantalla durante 110 horas estuvieron preparándose. También en el 2014 realizamos la Copa Invitacional Dr. Robert Weiss de Gimnasia Rítmica en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, pabellón de voleibol. Luego, aquí tengo ustedes algunas imágenes de esa actividad. Estos jóvenes que participaron como animadores fueron los mismos que salieron del diplomado en recreación. También en el 2015 realizamos la primera Asamblea Nacional de CODEFI y el Encuentro Internacional de Educadores Físicos, donde contamos con la presencia de Alejandro Beltramino de Argentina, Julio Guillermo Méndez de México y Natalia Burbano de Colombia. Algunos de ustedes participaron probablemente. También tuvimos un encuentro recreativo con los niños del pueblo Mano Juan de Valladolid en la isla Saona, donde compartimos con ellos una tarde activa interesantísima. También hicimos una entrega de reconocimiento póstumo a la familia de Robert Weiss, donde recibió la nieta de él este reconocimiento por la labor realizada en medio nuestro. Muchas gracias. Bien, es el turno en este momento de el licenciado Luis Chalante. Es una persona que los títulos, las menciones y las funciones que ha venido desempeñando en nuestro país, República Dominicana, son cortos para lo que ustedes ven aquí en pantalla. De manera que comparto con ustedes que fue delegado del Comité Olímpico Dominicano en el simposio para las Américas de Estados Unidos en el año 2019. Participó también como parte de la delegación, delegado o la delegación del COR en el encuentro consultivo de la Cámara Dominico-China, República Dominicana 2020. Fue delegado oficial en el Congreso Mundial Wushu, Kuala Lumpur, Malasia. Fue supervisor general de los Juegos Nacionales de la Romana en el año 2000. Además, autor de varios artículos y libros. En este caso, destacamos los 40 años en el deporte, Historia Gráfica 2015, y va a presentar con nosotros la Ley General del Deporte y sus modificaciones. Bienvenido, licenciado. Adelante, el micrófono es suyo. Muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Se abre de nuevo el debate de la Ley General del Deporte. Estamos desde mucho antes del 2005, cuando fue promulgada, en choques de ideas. Del 2005, el presidente de titular en esa época, el doctor Leonel Fernández, le hizo varias observaciones. Fue promulgada y el Ministerio de Deporte, entonces en esa época, dirigido por Felipe Payano, se hizo de la vista gorda y no aplicó la ley. Esa ley se quedó en el aire. 4 años después vino el ministro Jaime David Fernández Mirabal. Posteriormente vino y concluyó hace poco
Danilo Díaz, y tampoco se aplicó la ley. Una ley que está vigente, una ley que no llena las expectativas de muchísimos sectores, pero que está vigente. Sin embargo, no la han querido utilizar. Y son cosas que pueden sorprender en países desarrollados, pero en países como este no sorprende, porque aquí cada funcionario entiende que le quieren poner una camisa de fuerza cada vez que se quiere hacer una ley o modificar una ley. Y no es así. Los sectores tienen que estar regulados. Y la Ley General de Deportes es una ley sectorial que va a regular el sector deporte. Y fíjense algo, la ley tiene entre 141 y 142 artículos. De esos 141, 142 artículos, apenas se está introduciendo una modificación de unos 50. O sea que hay más de 90 o 91 artículos de la ley actual vigente que no se le ha puesto la mano en términos de lo que está cruzando la Cámara de Diputados como modificación a la ley. ¿Yo qué he sugerido? Yo he sugerido que todas las entidades deportivas, todo el que tenga interés, debe de leerse la ley vigente y debe leer las modificaciones que propone la Cámara de Diputados a través de el diputado Jesús Martínez Alberti, y que la ha introducido el presidente de la Comisión Permanente de Deportes, que es el diputado Pedro Botello, porque no es de autoría de él. La modificación de la ley no es de autoría de él, es de autoría del diputado Alberti. ¿Cuál ha sido uno de los principales escollos? Bueno, el senador Charles Mariotti logró que en el Senado se aprobara una ley. Cuando la ley fue a la Cámara de Diputados, la boicotearon. Pero en la Cámara de Diputados se aprobó una ley. Pero cuando subió al Senado, el Senado entonces la boicoteó. Entre el mismo partido, teniendo al ministro del partido, al presidente del partido, el control de la Cámara de Diputados y control de los senadores. No se pusieron de acuerdo. Y uno de los escollos principales era que los ministros de deporte llamaban al presidente de la Cámara de Diputados, llamaban al presidente del Senado para que no prosperara la ley, porque se sentían mejor en estado de libre albedrío. Entonces, ahora yo creo que las cosas cambiaron. Y no cambiaron porque hay un cambio de gobierno, sino cambiaron porque como hay una nueva legislatura y como hay nuevo bufete directivo en la Cámara de Diputados y en el Senado, se reintroducen todas las leyes pendientes. Y esa era una. ¿Qué pasó? Que ahora estamos llenos de diputadas y diputados de la nueva generación que levantaron la mano sin conocer el proyecto, sin conocer la ley, y lo aprobaron en primera lectura. Cuando iba camino a segunda lectura, el presidente de la Cámara, el diputado Pacheco, manejó de que se fuera a comisión de nuevo. En esa comisión va a durar 30 días. Yo estuve conversando con el diputado Botello el domingo para que él vaya pidiendo una prórroga mínimo de 30 días. Y si se cumple esa, pedir otra. Ahora, ¿qué tenemos que tener cuidado? De que el Senado, el Congreso en sentido general, tiene su propio procedimiento. Y si no se conoce en esta legislatura, va a caer para la próxima legislatura de febrero del 2021. No sé si eso no puede provocar problemas. Ahora mismo, la diáspora que tiene uniones deportivas en diferentes países, como los Estados Unidos, en España, en Italia, en Venezuela, está tratando de reunirse por estos mismos medios electrónicos para consensuar lo que tiene que ver con ellos en el exterior. También la Federación Dominicana de Clubes tiene una reunión mañana donde ellos están consensuando la parte que atañe a ellos. El Comité Olímpico Dominicano, del cual yo soy coordinador de la Comisión de Revisión de la Ley, también nos reunimos en el día de hoy. Yo hablé con el diputado Alberti, que es el autor de la modificación,
Y él me dijo claramente, la ley que venga aquí, la ley que venga con consenso, después que hagamos visita pública, es la ley que nosotros vamos a aprobar o promover su aprobación. O sea, ellos no quieren imponerle una ley. Ahora está de parte de nosotros que hagamos los trabajos en los diferentes estamentos que componen el deporte de República Dominicana y presentemos la ley. Miren, en términos de lo que es el fomento del deporte olímpico, el Comité Olímpico nada más tiene 17 artículos a ponderar de 142. Es como un 13%, 14% de los 142 artículos. ¿Por qué? Porque tenemos que ser cuidadosos. El gobierno a través de sus instituciones o el Estado a través de sus instituciones son los que rigen, son los que tienen las políticas en el área de la educación, de la salud, del deporte, buenas o malas, son los que la implementan. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de querer incursionar en el ámbito del ministerio. Que si el ministerio, la ley dice que van a poner 25 viceministros, que pongan 100. Es un problema de ellos. Que quieren administrar esto, que lo administren. Ahora, hay normas y principios fundamentales que el Comité Olímpico no va a aceptar que lo toquen, pero tampoco lo van a aceptar los clubes, pero tampoco lo van a aceptar las uniones deportivas, pero tampoco lo va a aceptar la crónica deportiva. Por ejemplo, la ley no puede trazar política sobre la educación física escolar, porque la educación física escolar está dentro del Ministerio de Educación. Entonces el Ministerio de Educación, conjuntamente con el INEFI, quienes tienen que trazar por su propia política. Ahora, el Ministerio de Deporte es un aliado y un colaborador y viceversa. Y se pueden hacer planes conjuntos. Ahora mismo, no sé si ustedes lo sabían, ya llevamos 450 monitores deportivos nombrados en una lucha de los últimos 8 años para que en las tandas extendidas, eso fue antes de la pandemia obviamente, pudieran ir incursionando deportes curriculares y deportes no curriculares que habían participado en los últimos Juegos Estudiantiles. Entonces, en eso, las federaciones y el ministerio puede ir colaborando, buscándole esos técnicos con capacidad en los diferentes deportes para ir incorporando a la escuela a la tanda extendida. Ahora, el ministerio tiene que proveer, aunque sea un aula, y en otro caso hasta una pequeña instalación, donde se puedan hacer esas actividades deportivas. O sea, nosotros, el Comité Olímpico, ha sido un protector del INEFI. El Comité Olímpico peleó para la creación del INEFI. Y no del INEFI que hay hoy. Era de un INEFI totalmente independiente en términos económicos y de administración. Pero quienes estaban al frente del Ministerio de Educación manipularon para que fuera y estuviera dentro del propio presupuesto y se manejara prácticamente subordinado al ministerio y al ministro. Pero esa no fue la intención. La intención era tener un instituto totalmente independiente. Más adelante se pudiera motorizar la transformación de esa ley. Ahora, es una oportunidad. Vamos a decir que es una gran oportunidad. Y yo aspiro a que todos participen de la vista pública, que ya la Cámara de Diputados publicará, ¿vale? Serán los días, y que participen de los grupos que están ya tratando de estudiar la ley y tratando de ver dónde perjudica o dónde no perjudica. Ahora bien, se lo repito, de 142 artículos, el Comité Olímpico Dominicano va a ser puntual en 17 artículos,
¿Por qué? Porque no nos vamos a meter con la operatividad del Ministerio de Deporte, porque hay una línea frágil entre lo que tiene que hacer el Comité Olímpico y entre lo que tiene que hacer el Ministerio de Deporte. Nosotros tenemos un fuero, una independencia, y nosotros vamos a respetar al Ministerio y el Ministerio tiene que respetarnos a nosotros. Es una línea muy sensible, muy fina, y eso en el mundo entero han habido choques entre los ministerios de deporte y los comités olímpicos, porque a veces uno se cree que está por encima del otro y no es cierto, porque son dos funciones diferentes. Entonces yo repito, le hago un llamado a todo lo que incide en la actividad deportiva, que incide en la educación física, a que estudien la ley y vean en qué aspecto puede perjudicar a un sector u otro. A final de cuentas, el Comité Olímpico Dominicano está luchando por mantener su autonomía, que es una autonomía que tienen en el mundo entero, que los gobiernos la respetan, pero también queremos llevar al Ministerio de Deportes a que distribuya los recursos de manera proporcional y equitativa en los diferentes estamentos, en el área de la construcción, de la reconstrucción, en los clubes, en las uniones deportivas, en el deporte universitario, en la medicina aplicada al deporte, en la creación que está aquí en los artículos de una unidad antidoping, en cuestiones de dopaje, en cuestiones de medicina aplicada al deporte. Nosotros estamos atrás. Nosotros no aplicamos la ciencia al deporte y nosotros tenemos que aplicar la ciencia al deporte. A veces cuando nosotros tenemos un medallista que gana oro, yo digo, ¿cómo lo gano? Porque los otros van con un séquito de masajistas, de psicólogos, de orientadores, de preparadores, y nosotros vamos que el mismo que es el coach, es el entrenador, es el capitán, y ganamos, porque tenemos muchas condiciones. Entonces yo de nuevo invito a entidades como ustedes, ONG, a que se sumen, porque lo vemos muy bonito ahora, pero probablemente vengan debate y choque muy fuerte, porque yo les repito, aquí nadie quiere que le pongan una camisa de fuerza. Aquí todo el mundo quiere andar, como dicen, como chivo sin ley. Incluso algunos, entre comillas, están diciendo, pero ven acá, nosotros tenemos 16 años como partido político, ahora es que ganamos, han pasado 16 años de administraciones de un mismo partido y ustedes no han hablado de la ley. Entonces ustedes quieren imponernos la ley a nosotros ahora. Y no es cierto. Aquí se está luchando con la ley del mismo 2005 y teníamos el apoyo del PRD, PRM, de alguna parte del PLD y de todas las estructuras deportivas, porque uno hablaba con los senadores, con los diputados, y el deporte no tiene así enemigos o grupos que quieran hacerle daño per se. Entonces vamos a aprovechar eso. Y yo insisto, vamos a estudiar la ley, la vigente y la propuesta de modificaciones. Si nos descuidamos y nos aprueban otra ley mostrenca, usted puede estar seguro que el deporte, la recreación, los clubes, las uniones, los organismos dominicanos en el exterior, no vamos a progresar. Y el deporte olímpico también va a ir hacia atrás. Y yo que le quiero dar un dato que ustedes quizás no conocen. En la gestión pasada, en los últimos 4 años, se logró, hay un mito, el punto más alto en conquista de medallas. Y fue de una manera increíble. Porque han sido los 4 años de más maltrato que ha tenido el alto rendimiento, donde medio dinero ha fluido para las federaciones deportivas. Entonces tú me dirás, bueno, entonces resulta no darle dinero, porque si los logros son tan altos. No, lo que pasa es que el deporte de alto rendimiento se va preparando año tras año. Y llegó el momento, cuando se fue a los Juegos, en que ya esos atletas estaban en su punto máximo. Pero no fue una creación del ministerio anterior, un trabajo de cada federación, de cada deporte. Y los resultados lo cosechó esa gestión.
Entonces, no, a veces no podemos llevarnos solamente del aspecto de que conseguimos 100 medallas, 120 medallas y nunca se habían conseguido. Esta es la mejor política. No, esos logros tienen otro tipo de iniciativa. Entonces, es bueno que lo supiera, porque se está alegando eso, de que fueron los mayores resultados. De hecho, lo fueron en términos medallísticos. Pero la estructura deportiva del país está en el suelo, las instalaciones deportivas de mediano y de alto rendimiento. Las federaciones deportivas, que son muy odiadas, muy odiadas por la dirigencia deportiva nacional de bajo nivel, asociaciones, clubes, atletas, porque se dicen de todo y porque hay de todo, porque es una institución, son sui generis, y hay cosas buenas y hay cosas malas. Lo importante es poderlas señalar y tratar de irlas sanando dentro de las federaciones, pero tampoco pueden catalogar a los miembros de las federaciones como los peores de la bolita del mundo, como dice. La mayoría de las federaciones hacen su trabajo. Ahora, que hay dirigentes que violentan sus normas, que violentan sus estatutos, claro que lo hay. Pero eso es parte de la lucha. Y quizás con esta ley también regulemos todo ese tipo de cosas. Esa es mi visión, esa es la visión del Comité Olímpico Dominicano, esa es la visión de la Comisión del Comité Olímpico Dominicano, esa es la visión que le hemos externado a la Cámara de Diputados, y esa es la visión que públicamente a través de nuestro presidente Luisín Mejía vamos a llevar a todas partes. Nosotros no queremos choque ni con el Poder Legislativo ni con el Ministerio de Deportes, pero vamos a luchar por la preservación de conquistas para el atleta, para el club, para la asociación, para la federación y para el propio Comité Olímpico Dominicano. Aquí yo lo dejo. Muchísimas gracias, licenciado. En nombre del Colegio Dominicano de Educadores Físicos y la Red de Educadores Físicos Dominicana, le damos las gracias. Gracias por estar con nosotros y compartir sus consideraciones relacionadas a la Ley General del Deporte. Muchísimas gracias. A continuación, vamos a compartir algunas orientaciones relacionadas al análisis de la educación física en el marco de la Ley del Deporte, a cargo de la licenciada Niurka Sosa. Se la presento. Además, la licenciada ha participado como coordinadora en ciencia de la primera Cumbre Internacional de Recreación, Juegos y Tiempo Libre. Se ha destacado como técnico docente nacional del Instituto Nacional de Educación Física, INEFI. Además, en el mismo Instituto Nacional de Educación Física fue asistente de la subdirección docente de la entidad, egresada integral de la Escuela Internacional de Educación Física y Deporte, con la participación de 54 países, siendo la única mujer de 10 egresados seleccionados. Excelente. La maestra ha sido también maestra de posgrado en el área de Educación Física y Deporte, jurado de tesis en el área de la misma Educación Física y Deporte y asesora de tesis en el área de Educación Física y Deporte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hoy le toca presentar un análisis de la educación física en el marco de la Ley del Deporte. Bienvenida, licenciada, los micrófonos son suyos. Buenas noches para todos. Saludo al presidente del Colegio Dominicano de Educadores Físicos, José Rafael Veras Rodríguez, Marvin Heredia, representante de REDEF. Veo por ahí que está el profesor Julio Gómez, a Luis Charlate, excelente. La introducción de Luis Charlate me da mucha motivación para hacer las comparaciones que estamos analizando en el término del marco de la Ley de Deporte y las afectaciones en lo que es la educación física propiamente dicha. Por eso nosotros en este momento tenemos, como dice Charlate, la oportunidad, y como dice el maestro Vera, la oportunidad de nosotros ser parte de ese cambio, y esa ley debe de ser revisada en el marco de favorecer la educación física, que viene siendo
la base del deporte, del desarrollo del deporte. Nosotros no podemos desarrollar deporte si no tenemos habilidades antecedentes que sean fortalecidas. No podemos tener deporte si no tenemos desarrollo de capacidades que por lo general se empiezan a trabajar a partir de los 11 o 12 años. Dígase propiamente dicha con sus métodos y medios, porque muchas veces nosotros podemos hacer actividades de tipo recreativa, podemos hacer actividades de tipo motrices, desarrollo de habilidades, y a veces entendemos que estamos en el marco del desarrollo de las capacidades, más bien estamos en actividades muy generales de corporeidad. Excelente. Entonces nosotros partimos de presentarle a la comunidad y a la sociedad dominicana, ¿verdad?, un concepto muy genérico de lo que es la educación física, la cual constituye un proceso pedagógico encaminado al desarrollo de las capacidades, rendimiento físico del individuo sobre la base del perfeccionamiento morfológico funcional y del organismo, la formación y el mejoramiento de las habilidades motrices, la adquisición de conocimiento y el desarrollo de sus convicciones de forma tal que éste, en condiciones de cumplir las tareas que la sociedad le señale desde el punto de vista laboral. Y tenemos algunos conceptos muy generales también de lo que he entendido como el deporte, un conjunto de disciplinas reglamentadas, normalmente de carácter competitivo, y que puede mejorar la condición física de quien lo practica, y además tiene propiedades en lo que le diferencian del juego. Y ahí podemos hacer un énfasis propiamente dicho en su reglamento. Los reglamentos son lo que establecen las dimensiones, las indumentarias y todo el desarrollo como tal de X o tal deporte, ¿verdad? Tenemos lo que es la iniciación deportiva, que es un proceso cronológico en el transcurso del cual el sujeto toma contacto con nuevas experiencias regladas sobre una actividad físico-deportiva. Tradicionalmente se conoce con el nombre de iniciación deportiva el periodo en el que el niño empieza a aprender de forma específica la práctica de uno o varios deportes, y destacamos esta que casi nosotros no la tomamos en cuenta en la iniciación deportiva, de decir varios deportes, porque los niños a esa edad no identifican propiamente dicho a qué deporte se van a dedicar. Después el que le apasiona, o las identificaciones de su físico, de su forma, de sus habilidades, de su inteligencia, ¿verdad? Y tenemos lo que es la enseñanza deportiva en los programas de educación física. Blázquez, que es uno de los autores que más en el ámbito español ha tratado de diferenciar lo que es el deporte olímpico, el deporte de iniciación, el deporte de enseñanza y el deporte de formativo, ¿verdad?, que es propiamente dicho el que nosotros tenemos en las escuelas. Ahí hace unos fundamentos bien finos sobre esto, que este deporte constituye un contenido que se utiliza fundamentalmente como medio de formación, aclarando y enfatizando bastante como medio de formación. En este sentido, la práctica deportiva constituye un soporte, no es un fin, no es una meta, actualmente indispensable para alcanzar los objetivos educativos, ¿verdad? Entonces, en la educación física se busca un rendimiento que sitúa la creación de hábitos, actitudes positivas favorables a la práctica del deporte. Es decir, que si tenemos una buena educación física, podemos promover a que tengamos un deporte más sólido. Y aquí viene otro concepto en el marco del mismo tema, lo que es el deporte educativo. Es aquel cuya retención fundamental es colaborar al desarrollo armónico y potencial los valores del individuo, pero el deporte más allá llega a la vida cotidiana del ciudadano en múltiples modalidades, como oferta de salud, de recreación o simplemente como posibilidad de mantener una imagen corporal agradable, ¿verdad? Y hemos
refrescado la mente con estos conceptos, porque parece que la persona que está proponiendo, ¿verdad?, el proyecto de ley debería retomar algunas conceptualizaciones importantes que le van a permitir reorganizar la propuesta que hace. En ese sentido, nosotros ahora le vamos a presentar, tenemos los artículos que donde incluye la palabra educación física. Como ustedes pueden ver, el artículo 1 y 2 y 3, hay como una presión, ¿verdad? Ustedes ven la parte en rojo. Lo que están a la derecha de ustedes, donde están el color rojo, ese es la modificaciones, lo dice ahí arriba, ¿verdad? Y lo que está al otro lado son los artículos anteriores. Como ustedes pueden ver, el artículo 12 no le agregaron nada porque está ahí la educación física. Entonces yo entiendo que deberían de revisar, porque la educación física tiene un instituto y ese instituto tiene una ley que lo protege, una ley que lo crea, una ley que lo rige y una ley que regula los procesos de educación física. Ese instituto es una institución descentralizada del Ministerio de Educación y se encarga de regentear todos los procesos que tengan que ver con el proceso de desarrollo de ¿qué? De la educación física, ¿verdad? Ustedes pueden ver cómo ahí solamente se agregan principios rectores del deporte, la educación física y la recreación. En una primera instancia de cualquier modificación de la ley, ustedes pueden hacer modificaciones de artículos, pero después que se hacen las modificaciones de los artículos, lo único que hay que derogar la otra ley, porque ahí está planteando textualmente que el ministerio se va a encargar de ese proceso, ¿verdad? De todo cuidado tiene derecho, ahí habla de los derechos, ¿verdad? Incluyen la educación física. Más adelante, en el artículo 22, dice que en común acuerdo, la cartera de educación, es decir, está retomando, como dice Charlate, una ley que es otra, la de educación, para ello hacer modificaciones. Sin embargo, debe de haber un acuerdo, una discusión, una estructura que pueda discutir y analizar antes de hacer el proyecto, porque ya cuando tú sometes el proyecto, como dice Charlate, hay muchos diputados nuevos, jóvenes, que quizá, como no tienen una cultura física, desconocen la diferencia entre el deporte y la educación física. Se puede decir que somos muy pocos las que lo conocemos. Podemos decir que de nuestros propios actores hay inclusive más de un 50% que todavía no diferencia lo que es deporte y lo que es educación física. Y por eso a veces hasta tenemos en contra a nuestros propios actores, entendiendo de que nosotros estamos en contra del deporte. Sin embargo, todo lo contrario, nosotros estamos a favor del desarrollo del deporte. Si nosotros tenemos una educación física de calidad, si tenemos unos procesos de captación de talento desde la escuela hacia los clubes de deporte no escolares, porque los clubes de deporte escolares son parte de la escuela, inclusive incluyéndose ahora en las actividades de lo que son las tandas extendidas. Los clubes escolares nacen con esa intención de que la educación física pueda corroborar con el deporte para su desarrollo. Lo único que en nuestro país nosotros tenemos ese medio como único fundamento del proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación física. Entendemos que el deporte es el fundamento principal de la educación física y es simplemente un medio, uno más, para nosotros educar en valores, para que la gente adquiera habilidades deportiva para la recreación, porque en la escuela nosotros le damos clase a los futuros atletas, pero también le damos clase a los futuros profesionales, a los futuros camioneros, a los futuros motoconchos, abogados, es decir,
la sociedad de forma general. Por eso nosotros no podemos enfocar nuestros intereses marcados solamente en lo que es el deporte. Miren aquí este párrafo que pertenece al artículo 40. En el párrafo 1, el Ministerio de Educación, a través del Instituto Nacional de Educación Física, INEFI, en coordinación con el Ministerio de Deporte y Recreación, organizará y corregulará. ¿Escucharon eso? Será un corregulador, es decir, no que va a regular eso, lo va a hacer un corregulador de las manifestaciones deportivas, que esto es, yo pienso que este es el móvil, el más atractivo, que creo que ha movido la inclusión de todo este proceso para dirigir lo que se llama esto, que está acá, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver. Las manifestaciones deportivas bajo un esquema estructural que integre las federaciones deportivas nacionales y las asociaciones deportivas provinciales, ya que el Ministerio de Educación y el INEFI han establecido el desarrollo y la práctica de la educación física y el deporte como componentes de los diferentes niveles, siglos y modalidades de la educación formal. Es decir, el profesor de educación física va a preparar la fiesta, pero los que van a bailar no son ellos, van a bailar otros en la fiesta. Todo el mundo va a bailar, pero los protagonistas no van a bailar en esa fiesta. No sé si me entienden, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a trabajar con el proceso de desarrollo educativo, estamos de acuerdo, bien, pero los Juegos Deportivos Escolares Nacionales son una fiesta de la educación física. Que hayan tenido una connotación inadecuada, y me tomo el atrevimiento de decirlo públicamente, digo inadecuada porque la educación física va desde los primeros grados hasta terminar el 12A, el sexto grado de media. Entonces la educación física no solamente, los juegos escolares no pueden solamente dedicarse a los deportes, los juegos escolares también tienen que tener otros intereses como el de competencias de juegos tradicionales, competencias familiares, competencias de desarrollo motrices, competencia de habilidades, y entonces sí sería realmente la fiesta de lo que serían los juegos de deporte escolar. Pero como le hemos dado un carácter de iniciación deportiva o de clubes, no de clubes de deporte escolar, sino de clubes de desarrollo deportivo, hacia afuera. Entonces, eso hace que la línea de confusión sea mucho más fina. Ahí tenemos lo que es el artículo 41, que la educación física, ahí está dando una conceptualización. Tenemos aquí también en el párrafo 1 del artículo 41, que corresponde al Ministerio de Educación por medio del INEFI con su sujeción a la ley 3398, ¿verdad? Y da todos los detalles que crea dicho organismo y su modificación, la responsabilidad de dirigir y orientar, capacitar y controlar el desarrollo de los currículum. ¿Escucharon? Y solamente le quiero aquí, para que ustedes vean cuál es el interés. En los artículos que afectan la educación física, los intereses van en la confusión del concepto deporte. Quien hace el proyecto de ley, pienso que debería hacer un consenso. Primero, esa ley debería de volver a hacerse un análisis antes de seguir las comisiones trabajando, porque si llegamos a la vista pública, está bien, de ahí se puede devolver y como dice Charlate, perderíamos toda la oportunidad de desarrollo que tenemos. Es necesario que todos ustedes sean parte de esto y que todos juntos como profesionales y como dice el maestro Charlate, hagamos una propuesta coherente con la aplicación científica requerida para no seguir hacia atrás, sino para nosotros hacer cambios reales que nos permitan hacer una fiesta deportiva a todos los niveles y que ninguno se vea afectado, sino que entre
todos hagamos las actividades necesarias para el desarrollo que queremos, que es mejorar en la educación física y el deporte de la República Dominicana. Muchas gracias. Excelente, le damos las gracias a la maestra por habernos permitido realmente conocer un poco más acerca de nuestra área. Señores, el educador físico es quien diseña, elige las situaciones didácticas para promover que los alumnos se relacionen con su cuerpo de manera positiva y satisfactoria. Ustedes saben que esto, para que de alguna manera progresiva ellos puedan lograr y tener un mejor control y conocimiento de sus habilidades y también sus posibilidades. Y como dice un gran amigo, somos los educadores físicos, los arquitectos de la movilidad aparente. Con esto, permítame presentarle, por favor, al maestro licenciado Julio Soto. Va a tener ahora en este momento la presentación y análisis del deporte universitario en el marco de la ley de deporte. Es licenciado en educación inicial, obtuvo una maestría en educación superior, otra maestría en educación física. Además, se ha desempeñado como director de deporte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y actualmente presidente de la Unión Deportiva Universitaria de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así que muchísimas gracias, licenciado Julio Soto, los micrófonos son suyos. Buenas noches a todos los presentes. Muy interesante hablar sobre la ley del deporte, una ley que fue, creo que muy ligera, o los actores que intervinieron en ella, y la mayoría de los temas no tenían dominio sobre la situación. Y también hubo mucha dejadez de los dirigentes deportivos, que hay buenos dirigentes no asistieron a las vistas públicas. Y entonces, yo ahora vengo a tratar realmente sobre el deporte universitario. El deporte universitario tiene dentro de la ley, creo que está mal concebido. De hecho, dejamos una propuesta ahí que después la podrán ver. Pienso que el deporte universitario tiene que estar en el Ministerio de Educación, la MESI, Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Es realmente es el que dirige a todas las universidades, porque si sabemos muy bien que para ser viceministro no se necesita siquiera ni tener título, puede ser hasta un analfabeto, la ley lo permite. Y entonces no es posible que nosotros tenemos un deporte universitario donde todos somos licenciados, doctores, maestros, que estamos dirigiendo, y de repente no podemos ni tenemos acceso. Vamos a hacer un pequeño recuento breve. Nosotros, cuando entramos a la universidad, siempre veíamos al ingeniero Monchín Pinedo y al maestro Parra, que era de la OIM, eran líderes del deporte universitario. Ellos siempre se ponían de acuerdo y entre otras universidades lograban organizar los atletas, los equipos, para participar en los eventos principalmente de la ODUP, de la Organización Deportiva de Centroamérica y del Caribe, porque en ese momento todavía no existía ODUPA, y a los Juegos Mundiales iba uno o dos atletas de categoría en esos tiempos. Entonces nosotros, esas personas se ponían de acuerdo y colaboraron y contribuyeron mucho por el deporte universitario. Pero ¿qué pasa? Hubo una crisis después de la muerte principalmente del maestro Parra, que es de la Universidad OIM. El ingeniero Monchín dirigió el deporte en la UAS, y después de esa crisis tomaron el deporte universitario, lo tomaron dirigentes de la UAS, y parece que algunos dirigentes de otras universidades se alejaron un poco, al tanto que ya las invitaciones venían directamente en la UAS, y la UAS era la que representaba en todos los eventos internacionales de ODUP, de ODUPA y de la Federación Mundial. De hecho, yo pude participar en algunos eventos, porque ellos en Tailandia, en China, en varios países en Centroamérica, ellos a veces me enviaban boletos, y aquí como realmente la UDU, Unión Deportiva Universitaria, que era la que representaba el deporte universitario,
no estaba organizada, no tenía recursos, ni del Estado, ni siquiera de la misma universidad, porque la UAS principalmente siempre ha estado en crisis y saben que la prioridad es la docencia. Entonces nosotros, en ese tenor, en esa experiencia que tuvimos, cuando llegó el viceministro Marco Díaz, se fue a una actividad de la Federación Mundial y llegó una comunicación de aquí del ministro de Deporte, en la cual prácticamente nos sacaba la representación de la UAS en esos escenarios. Y nosotros luchamos, lo peleamos, pero imagínense, era el gobierno que estaba. Ellos hablaron con diferentes embajadores de Francia, presionaron al presidente de la FIS y pudieron lograr representar. Ya nosotros teníamos como dirigente de la U, habíamos hecho un acercamiento entre todos los directores de deporte de las universidades y estábamos trabajando juntos y estábamos buscando la salida para hacer un organismo colegiado que realmente pudieran tener derecho a dirigir esa universidad y a participar, porque en un momento la UAS la primada de América, y como primada de América todo comenzó por ahí, muchas universidades salieron de ahí, pero nosotros cuando llegamos había una discordia entre los dirigentes de nuestra universidad y los otros dirigentes, porque de hecho nosotros entendíamos que eso le pertenecía a la UAS, pero yo después que analicé la situación participando en esos países me di cuenta que también cogiendo la experiencia de otros países de que tenía que haber una armonía y tenía que haber un acuerdo donde todas las universidades tuvieran el mismo derecho de representar al deporte universitario. Entonces, nosotros en base a esa experiencia, valga la redundancia, hemos hecho una propuesta donde solicitamos que el deporte universitario pase al Ministerio de Educación Superior y que el que sea elegido para representar tiene que tener el perfil, debe ser un profesional del área, debe ser un universitario que esté en el ambiente universitario, porque de repente puede colarse con la ley abierta y que los políticos de repente ponen a cualquier persona que por favoritismo, porque hicieron un trabajo político. Pero en este caso hay que tener mucho cuidado y eso es lo que nosotros proponemos. Debe de haber un perfil para que el deporte universitario pueda realmente florecer y pueda ir dignamente representado a todos esos organismos internacionales a los que pertenecemos. Realmente no quiero extenderme más porque es muy largo la historia nosotros hemos tenido dirigentes que ni siquiera eran profesionales dirigiendo el deporte universitario y porque trabajaban en ese ambiente, pero eso tiene que abolirse. Tanto yo quería presentar esa propuesta, está por escrito y en su momento ustedes las tendrán para analizar y ver si es factible lo que expresa la propuesta. Así que hasta ahí hemos votado el turno hasta ahora. Muchísimas gracias. Le damos al maestro Julio Soto por habernos ilustrado un poco acerca de los deportes universitarios que se han estado realizando pues exitosamente. Pararon pues por el asunto del COVID-19 a propósito pues de eso. Muchísimas gracias a todos que han estado pues exponiendo, al doctor José Rafael Vera, al licenciado a la maestra Niurka Sosa y al maestro Julio Soto, quien la acompaña en este sentido, pues Marvin Heredia Abad. En este momento vamos a entrar en la sesión de preguntas y respuestas y lo vamos a hacer de la siguiente manera. A partir de ahora, por favor, pueden colocar la palabra yo por el chat para sucesivamente dar los turnos. Ok, mi pregunta es, esa propuesta
tiene un grado significativo en el escenario legal que él propone, porque vemos que en el Colegio de Ingenieros se ha dado un caso ahora mismo de que quieren nombrar a una persona que no es ingeniero en el INAPA y están modificando las leyes para que esa persona que no es profesional de esa área desempeñe esa función. Perfecto. Muchísimas gracias. Al maestro Julio Gómez. Sí, precisamente eso es lo que nosotros estamos, si lo ponemos en la ley, que tiene que haber un perfil para dirigir el deporte universitario, no vamos a poder tener entes que desconozcan o que no tengan la preparación profesional adecuada, que ni sean del área de educación física ni son del deporte. Y si lo ponemos en la ley, entonces cerramos y ese perfil, eso se va a cumplir. Fíjense que ellos tienen que hacer, lo que usted está planteando es que los diputados, la Cámara de Diputados y de Senadores, tienen que cambiar la ley. Ya están promoción para cambiar ese artículo. Y lo van a lograr porque pero nosotros debemos garantizar. Es lo mismo que el INEFI. El INEFI a veces ponen personas que realmente no tienen el perfil, no han sido educadores físicos. Entonces, de verdad, tienen muchos atrasos porque no saben lo que van a hacer. Algunos van con otros propósitos, propósitos políticos, propósitos económicos. Y eso es lo que nosotros debemos de cerrar, debemos de enmarcar de que debe haber un perfil y que nosotros todos protejamos y se protesta cuando se quiera violar ese perfil, porque es la única manera que nosotros podemos garantizar que se hagan las cosas bien en el marco profesional. Muchísimas gracias por la respuesta, maestro Julio Gómez, al maestro Henry Contreras. A continuación... Ok, buenas noches. Mi pregunta es directamente para mi profesora Arminia Sosa. En relación a lo que ella estuvo presentando, los artículos que estuvo presentando, y estuvo diciendo de hacer una propuesta. Ahora, mi pregunta es, ¿se va a escoger o se va a habilitar un correo donde cada maestro pueda enviar su propuesta con relación a esta modificación que están queriendo hacer o que le están haciendo a la ley de educación? Entonces, para nosotros poder de esta manera enviar, o sea, quiero saber si hay un lugar, un correo donde nos vamos, si han pensado en eso, para enviar nuestras propuestas. Sí, hola, sí, estoy aquí. Adelante, Sí, maestra. el objetivo ¿Entendió la pregunta? El objetivo del taller es precisamente ese, de que el CODEFI pueda hacer y redes, hacer un planteamiento oficial por el cual nosotros no estamos de acuerdo con las modificaciones de esos artículos, porque incluye la educación física dentro de la ley del deporte para que sean regenteados todas las actividades deportivas que tienen que ver con la parte de la educación. Entonces, hay que aclarar ese punto, porque cuando se habla de deporte en esa ley, menciona la educación física, no especifica qué deporte, sino que dice todas las actividades deportivas. Por ejemplo, si se van a hacer unos Juegos Nacionales de Deporte Escolar, van a ser dirigido por la ley de deporte, no va a ser por el instituto, que es el que trabaja directamente con eso. Que últimamente se le ha dado una connotación, como decía el maestro Julio Gómez, por intereses, por cuestiones políticas. Yo pienso que es el momento, y voy a aprovechar que hay aquí conectados 113 profesionales del área, y que se hagan voces de que debemos enmarcar que ya no estamos en los tiempos del siglo pasado, donde la educación no tenía claros sus objetivos y el deporte tampoco. Yo pienso que debemos hacer, ustedes que están participando, qué ustedes proponen, qué ustedes entienden, qué creen sobre eso. Y ahí está el maestro poniendo un correo para que le envíen las propuestas y sus opiniones con relación a esa discusión,
porque no nos podemos quedar de brazos cruzados y todos somos parte. Es un tema de educación física y de deporte y es nuestro tema porque de eso somos profesionales. Y creo que, como dice el maestro Julio Gómez, debemos de cerrar ya históricamente que en los puestos que nos corresponden a nosotros como profesionales no se designen personas sin un perfil, porque eso representa un atraso muy poderoso dentro de nuestra área. Entonces nosotros, los formadores, los técnicos, los entrenadores, estaríamos haciendo un trabajo sin sentido. ¿Por qué? Porque porque la persona que está dirigiendo esos lugares no le interesa, no tiene sensibilidad por nada. No es el profesor Vera, no es la profesora Niurka de esto. Entonces, nosotros como profesionales somos los que tenemos que enfrentar esa situación, sin importar el partido político que esté dirigiendo. Nosotros somos apolíticos, una institución que defienda ya por fin el deporte y la educación física de este país. Y la recreación también, que es un tema olvidado en el país. Sí, correcto. Muchísimas gracias por la pregunta y la respuesta. Voy a hacer un primer de orden y le voy a dar la oportunidad al maestro Vera a propósito del tema. Adelante, doctor. Sí, muy bien, gracias. Una vez más, agradecido por este espacio reflexivo, tan necesario en tiempos en que nos disfrutamos muchas cosas. Yo soy partidario de que la Ley General de Deporte solamente toque los aspectos referidos al deporte nacional y que no se involucre en ninguna otra área. Por ejemplo, yo creo, mi propuesta es que la palabra educación física tiene que estar ausente de esa ley. La ley del deporte tiene unos perfiles muy claros y el deporte también de alto rendimiento, el deporte aficionado muy bien delimitado y tienen excelente presupuesto y una estructura fenomenal que deben articular obligatoriamente con el Comité Olímpico, sus federaciones y las asociaciones. Pero educación física es un componente educativo y como componente educativo tiene que estar necesariamente en el ambiente de la educación, en el ambiente de la educación física. La ley del INEFI está ahí y es la que debe regir todo este proceso de educación física. Somos la única área del currículum que tiene un instituto y eso hay que protegerlo y no podemos permitir que se mezcle con ninguna otra ley porque eso es muy delicado. Cuando existía la Dirección General de Deporte Escolar, estaba siempre yendo y viniendo, unas veces estaba en educación, otras veces estaba en deporte y al final nunca terminaba de desarrollarse. Al crearse la ley del INEFI, esta ley puso al INEFI en un lugar determinado y delimitó todo. Entonces nosotros no podemos permitirnos que ninguna otra ley se involucre con educación física y que pueda provocar que no se entienda el proceso. En la ley tenemos observaciones que por escrito, y no voy a agotarlo más a ustedes con esto, pero la ley plantea incluso que es el Ministerio de Deporte quien va a certificar las personas que van a trabajar en el área del deporte, de la educación física y la recreación, y no hay ninguna instancia dentro del Ministerio de Deporte que pueda certificar nada, porque estas son áreas de conocimiento, de formación técnica o profesional, y ya hay suficientes universidades y áreas, instituciones formadoras en lo que tiene que ver con la especialización, tanto la educación física, de la recreación, como el mismo deporte. En tal sentido, la ley habla de la formación integral desde el deporte. La integralidad no pertenece a una sola área, la integralidad es un componente del todo. Por lo tanto, hemos planteado que lo que debe decir influencia multifactorial, pero no desarrollo integral, porque el deporte jamás puede por sí solo desarrollar integralmente a ningún ciudadano. Y si quieren que lo demostremos, vemos cuántas distorsiones hay en el deporte con relación al consumo de droga y al consumo y a las acciones de
deportistas de alto rendimiento golpeando a las esposas, mal manejando situaciones. Es decir, que no hay una integralidad, porque realmente el énfasis no está en el deporte aficionado, que es donde debe estar deberíamos estar dirigidos, sino que al final la promoción es al deporte de alto rendimiento. En síntesis, como conclusión, nosotros debemos velar porque dentro de la Ley General del Deporte se dedique solamente a los aspectos deportivos en todas sus modalidades: deporte comunitario, deporte para todos, deporte si se quiere recreativo, deporte aficionado, deporte profesional, deporte para el Estado en materia de deporte laboral, todo lo que ustedes quieran, que hay bastante campo para manejar, deporte profesional, regular todo eso. Pero la educación física es otra cosa. En la educación física, el deporte es un medio. Termino diciendo, la ley habla de los CIDE. Eso también tiene que salir de ahí, porque tú no puedes hablar de centro de iniciación deportiva escolar. Debes hablar solamente de centro de iniciación deportiva y punto. El aspecto escolar, el niño que va a ir al centro de iniciación deportiva puede estar en la escuela o puede no estar en la escuela. No hay por qué decir que tiene que ser escolar, porque es una forma de forzar que el deporte escolar vaya al ministerio. No, las escuelas de iniciación deportiva es un fenómeno dentro de lo educativo, como lo tiene México, lo tiene Argentina, lo tiene Panamá, lo tiene Cuba. Son centros especializados donde el niño tiene un currículum diferente a los demás y que le dan tiempo para entrenar, están concentrados. Aquí no existe eso. Por lo tanto, tenemos que separar una cosa de la otra. La ley debe de hablar de los centros de iniciación deportiva y que entonces el ministerio decida quién lo regentea, quién lo administra y quién lo dirige. No puede ser una cuestión suelta con deporte escolar como una evidencia de que en coordinación con el INEFI, pero que al final de la jornada termina el ministerio imponiendo cómo se van a hacer las cosas, como ya pasó en el deporte universitario. Creo que sí, como Víctor me plantea una pregunta en el chat, debemos hacer una comisión más amplia que revise esto y saber que en una semana, 10 días, nosotros tenemos que estar evacuando un documento que vaya a la Cámara de Diputados expresando nuestros pareceres referente a la ley del deporte y delindar y dejar de un lado el tema de la educación física dentro de esa ley. Muchas gracias. Le damos las gracias al maestro Vera y permítame por favor regular un poquito este conversatorio. Es el turno, en este caso, del maestro Juan Daniel Méndez y luego entonces al maestro Arismendi. Adelante, Juan Daniel. Maestro, adelante, maestro. Al parecer Juan Daniel Méndez no tiene dificultad. Juan Daniel Hernández. Hernández, perfecto. Sí, adelante, Juan Daniel. Una pregunta ahorita a la profesora Carminia, y tomando en cuenta el comentario que hizo el profesor Veras, me estuvo dando clases en la maestría, creo que debe tomarse en cuenta que en la ley, si va a ser regulada, como se dice, por el deporte, o sea, va a estar unida al deporte, y puede ser que cualquier persona del deporte esté dirigiendo. Corremos el riesgo de que esa persona no tenga la preparación académica, que es lo que pasa. Esa es la principal dificultad. Nosotros, por ejemplo, estudiamos, tenemos una preparación pedagógica que ellos no tienen. De hecho, sabemos que hay muchos deportistas que son de alto rendimiento en nuestro país, pero que no son ni siquiera bachilleres. Entonces, si están unidos a un determinado partido, pueden utilizar eso que le dice campaña al partido, y por eso yo quiero que me pongan en tal puesto, y vamos a tener una persona prácticamente analfabeta dirigiendo instituciones que deben ser de formación, y que por ser una institución de formación debe entonces ser organizada, debe ser dirigida por alguien que haya recibido la capacitación para esas instituciones o de esa área, en este caso, nuestra área de educación física. Muchísimas gracias por el comentario. A continuación, el maestro Arismendi Lugo.
Sí, buenas noches. Quiero saludar también al profesor, el doctor Vera, a Niurka Sosa y a Julio Gómez y todo el conglomerado que está en esta reunión. Identificándome con lo que es la legislación 33-98, que es la ley que crea el INEFI, y la ley 6697, que es la ley que regula el Ministerio de Educación, viendo que la ley 356-05, que es la ley de deporte, viendo esas tres legislaciones, no puede haber choque entre una y la otra. Y estoy de acuerdo cuando Vera dice que hay que dejar el tema de la educación física fuera de ese debate y que nada más se discuta el tema del deporte. Porque si nos vamos a la parte gremial, la Ley General de Educación crea el concurso que crea la parte para tú accesar a la carrera docente. Entonces, si nos va a regentear el Ministerio de Deporte, entonces, ¿cómo va a ser que nosotros vamos a estar, vamos a perder la membresía de docente? O sea, el estatus docente lo vamos a perder. Entonces, yo creo que el gremio de la ADP debe estar involucrada en este proceso. Atención, presidente, doctor Vera, involucrar también a la ADP, porque si pasamos al Ministerio de Deporte, a que el Ministerio de Deporte nos regente a nosotros, entonces no vamos a pertenecer entonces al Ministerio de Educación. Entonces, perderíamos el estatus de la estabilidad de la carrera docente. Eso es correcto. ¿Es cuánto? Muchísimas gracias por el aporte, Arismendi. Sí, estamos esperando ahí ese gran aporte. Le pedimos a todos que puedan apagar entonces los micrófonos para poder continuar. Los comentarios lo estamos visualizando y quedan grabados todos aquí en este conversatorio. Le agradecemos realmente a todos por esa dedicación que han tenido con relación a escuchar las consideraciones sobre la Ley General de Deportes, ¿sí? De manera que le damos las gracias no solamente a ustedes, sino también a aquellas personas que han estado con nosotros propiamente discutiendo este tema. Maestro Moquete, quisiera cerrar con usted. Muchísimas gracias. Miren, aquí hay un antecedente en todo esto, porque por eso es bueno revisar la historia. El antecedente al que me refiero es que en el año 1975, cuando se crea la Secretaría de Estado de Deportes, que no era ministerio todavía, estaba también a la par la Dirección Nacional de Educación Física, la Dirección General de Educación Física Escolar. Se hizo un intento, si ahora hay desconocimiento de lo que es educación física, que estamos en el siglo XXI y se están formando licenciados y todo eso, y hay un Instituto Nacional de Educación Física. Imagínense ustedes, en el año 70, realmente que había un total desconocimiento. Aquí todavía a los profesores se les llamaban instructores. Imagínense ustedes el desconocimiento que había. Por eso es bueno resaltar y volver a la historia. En ese tiempo, en el año 1975, se hizo el intento, vuelvo y reitero, de incorporar la Dirección General de Educación Física a la Secretaría de Estado de Deportes. Eso se consiguió y luego maestro, un minuto. Sí, y luego entonces ya se logró entonces desprender lo que era la Dirección General de Educación Física Escolar y la Secretaría de Estado de Deporte. O sea que esas situaciones no son nuevas, realmente, eso tiene sus antecedentes. Y para cerrar, entonces, hacer una exhortación por acá y felicitar ante todo la iniciativa de el maestro Vera, la maestra Niurka, de Redef también, de hacer este debate y acercar, empoderar a los profesores de educación física para que defendamos nuestra área. Así que desde aquí realmente tenemos que hacer presencia y tenemos que pelear así en todo el sentido de la palabra el que la educación física y seguir orientando a la población por diferentes maneras de que la educación física no es deporte. La poca cultura física de nuestro pueblo también influye en que haya ese tipo de confusión. Así que con lo que decía Arismendi, ya para cerrar 15 segundos, es
preocupante, sí, Arismendi, porque no solamente que se vayan a perder los privilegios que hay como profesores que tienen ustedes en las escuelas públicas, sino que también no va a tener sentido el que se estudie la licenciatura en educación física. O sea, se va a perder, está el Sistema Nacional de Formación Docente y entre esos está lo que es la licenciatura en educación física, específicamente con el ISFOSU, ¿verdad? Que pertenece al sistema, y en la UAS y en la Universidad Evangélica. O sea, creo que hay una contradicción ahí y por ahí podríamos entonces nosotros tener cierta ganancia, causa de ganancia en ese sentido, si alegamos todo eso que estoy diciendo. Así que muchísimas gracias, excelente panel, y pienso que de ahora en adelante tenemos que hacer una labor de concienciación en la población para que nuestra área tan golpeada y tan sufrida realmente sea reivindicada. Muchísimas gracias. Perfecto, maestro Boquete. Si nos hacemos la pregunta, ¿quiénes somos los maestros de educación física? Bueno, nuestras clases son los que pueden combatir cualquier enfermedad como cualquier medicamento. Somos además una de las estrategias que ayudan a modificar la conducta. Nuestras clases representan el principio de la disciplina, el orden y el control. Somos los que con el trabajo de hoy vaciamos los hospitales de mañana. Esos somos los educadores físicos. Maestro Vera, los micrófonos son suyos. Muchas gracias a todos ustedes en nombre de Redes Dominicana, en nombre del Colegio Dominicano de Educadores Físicos. Ha sido un privilegio escucharle, verle y compartir estas experiencias. Solamente hemos puesto provocaciones en la mesa de la discusión. Esto no termina, apenas inicia. Esperamos contar con ustedes en otra experiencia como esta y que estén siempre atentos a demostrar con sus hechos que somos educadores físicos, dignos representantes de la verdadera integralidad del estudiantado dominicano. Muchas gracias y buenas noches. Aquí se escribió un nuevo capítulo de la educación física a través del foro de discusión y análisis de la Ley General del Deporte. En nombre del Colegio Dominicano de Educadores Físicos y Redes Dominicana, les deseamos muchísimas buenas noches a todos. Bye bye y muchas gracias.